Buenos días, Cris Mari. Ya vamos a ver las clases del día de hoy. ¿Sí? El tema es comprensión de texto, ¿sí? El día de hoy vamos a leer una lectura sobre la aparición del hombre en los Andes, ¿sí? Vamos a responder algunas preguntas de comprensión lectora, ¿no? ¿Cuál es la opinión de ustedes referente a la lectura? Y también actividades de la extensión, ¿no? De igual manera, preguntas inferenciales para que ustedes puedan reforzar sus capacidades y al final, aquí dentro de la actividad de extensión, van a realizar un dibujo. ¿Bien? Entonces, comenzamos. Cris Mari, sí, de una vez vamos a comenzar. Cris Mari, ¿tienes tu ficha ahí? ¿Sí? Sí, profesora. Ya, muy bien, perfecto, Cris Mari. Mira, vamos a hacer algo. Voy a evaluar, ¿sí? El día de hoy, lo que es lectura. ¿Bien? Vas a Ok. leer toda la lectura, ¿sí? Toda la lectura teniendo en cuenta los signos de puntuación. ¿Bien? Si ves un punto, una coma, haces una pequeña pausa. ¿Bien? Este A, ¿logras apreciar el A.C? ¿Sí? Sí, profesora. Ya, eso es antes de Cristo, ¿ok? Ok. Eso significa antes de Cristo. En otros libros me imagino que has visto un D con un C, ¿no? Porque es después de Cristo, ¿no? ¿Cómo Sí. comienzan los años en historia? ¿No? ¿Cómo comienzan? Entonces, el tiempo lineal que se hace referente a historia, pues es que antes de Cristo habían otros años, otras fechas, ¿verdad? Pero comenzaron a contar de nuevo cuando Cristo llegó a la tierra, ¿no? Según la historia. Entonces, ahí es cuando se cuenta ya después de Cristo. O sea, antes de que Cristo llegara, pasaron muchas cosas, ¿no? Ya después de que llegara Cristo, volvieron a contar de nuevo los años. Entonces, ahora sí vamos a comenzar, Cris Mari. Vuelvo a repetir, ten en cuenta los signos de puntuación. ¿Sí, Cris Mari, me quieres decir algo? ¿No? No, no, profesora. Ya. Observa bien, sí, observa bien las palabras. Voy a estar atenta aquí a las palabras que vas a mencionar. Bien, comienza, Cris Mari, comienza. La aparición del hombre de los Andes. Recientes, ev- inves- recientes investigaciones descu- y descubrimientos han puesto en evidencia que las ep- ep- ocupaciones humanas en América del Sur llegan a una antigüedad de 12.000 años antes de Cristo para, para los Andes. Las ocupaciones territoriales se, se dieron entre los 10.000 y 5.000 antes de Cristo y se, y se habrían dado de manera simultánea con otras zonas geográficas de, de, de América del Sur, selva de Brasil,
Disculpe, profesora, que me duele un poco la garganta y estoy con gripe. Ok, no, no te preocupes, Ismael. Termínalo hasta aquí, sí, para que no empeores más tu garganta, ¿bien? Hasta Continental, por favor, hasta ahí, ¿sí? El valle de Brasil llanos venezolanos a través de una oleada paralela de ocupaciones continentales Bien, Continental. continental. Ya, perfecto. Hasta ahí nomás, pues, Mari, para que no te desgastes la garganta, ¿sí? Toma cosas calientes. Bien. Para los que recién han ingresado, buenos días, Eduardo, Leonel. Estamos realizando, Buenos días, profesora. buenos días, estamos realizando lo que es la lectura del pequeño texto de la aparición del hombre en los Andes. Ya, como ya había mencionado, vamos a desarrollar preguntas inferenciales y preguntas en este caso, que vamos a poder encontrar dentro del texto. Bien, entonces, continuamos con la lectura. Continúa con la lectura, Eduardo. Tras miles de años Buenos días, Miss. de recorrido errante, las bandas, pequeños grupos de hombres que por el 12.000 AC llegaron a estas tierras, encontraron una flora y fauna muy diferente a la actual. Enormes animales como el megaterio, perezoso gigante, el tigre diente de sable, ciervos, caballos y mastodontes se convirtieron en el alimento principal en la nueva población andina. La caza de estos animales les permitió vivir en los Andes durante miles de años, a pesar de que sus herramientas eran muy rudimentarias y elementales: toscas puntas de piedra, anzuelos de hueso y hachas de piedra. Bien, gracias. Gracias, Eduardo, por la lectura de ese pequeño párrafo. Miren, antes de poder continuar con la lectura, vamos a hacer una retroalimentación de lo que estamos leyendo. Buenos días, Joel, buenos días. Buenos días, Miss. Tenemos aquí, el título es La Está utilizando aparición uno del de los hombre, constantes. de la aparición del hombre en los Andes. ¿Bien? ¿Qué me dice? Que recientemente investigaciones, obviamente, y descubrimientos puestos en evidencia, ¿no? Como ya lo venía diciendo en el curso del área de comunicación, ¿no? Les decía que hay palabras nuevas que se están creando, palabras que se están modificando. Entonces, mientras más va a avanzar la tecnología, va a ser el hombre, ¿no? El hombre humano, van a realizar más investigaciones para poder descubrir mucho más en profundidad, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando sobre la aparición del hombre en los Andes, ¿no? ¿Cuándo han aparecido? ¿Quiénes eran? ¿Qué es lo que han hecho? Éxito, ¿no? Entonces, según estas investigaciones que se hizo y en este pequeño texto, lo que se puede observar es que han descubierto que y han puesto en evidencia las ocupaciones humanas en América del Sur llegan a una antigüedad de 12.000 años antes de Cristo. Bien, lo van resaltando, recuerden. Vamos a ir resaltando porque de ello pueden venir las preguntas referente a sus exámenes. ¿Bien? Entonces, ¿qué más nos dice? Para, buenos días, Mariana, buenos días. Me da mucho gusto escuchar tu voz. Buenos días. ¿Qué más tenemos aquí? Habíamos mencionado que para los Andes la ocupación territorial, ¿a qué se refiere? A todo el territorio que han abarcado, ¿sí? Se dieron entre 10.000 años y 5.000 años antes de Cristo. A ver,
Profesora, pero ¿por qué 10.000 está primero y 5.000 está después? ¿No? Justo lo que estaba explicando antes de que ingresaran todos. ¿Qué es lo que pasa? El conteo de los años antes de la llegada de Cristo, a ver, voy a hacer una pequeña línea, a ver. Bien, vamos a comenzar ahí, ¿sí? Esto es una pequeña línea del tiempo. Tenemos aquí, es hasta un vamos a ponerle tres puntos suspensivos, más infinito. Y aquí tenemos un menos, ¿no? Un menos, de igual manera, infinito. Bien. ¿Cómo parte, a ver, cómo parte esta línea en lo que es historia? Me imagino que ustedes quizás ya le han podido dar una pequeña interpretación, tal vez les hayan explicado en el curso de historia, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero aquí les voy a hacer la retroalimentación referente al por qué esos años, ¿no? ¿Por qué se menciona todo ello? A ver, en este caso, ¿cómo fueron los años antes de Cristo? ¿No? ¿Por qué Cristo, profesora? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando llegó Cristo, aquí en el centro, vamos a poner aquí, el calendario marcó en cero, ¿sí? Cero. Vamos a colocarle ahí, cero, ¿ok? A partir de este cero, ¿sí? Del nacimiento de Cristo que llegó, se comienza a contar de nuevo. Uno, dos, tres, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, 5 años, hasta el año que estamos hoy día. ¿Qué año estamos? ¿En qué año? 2025, teacher. Correcto, ¿no? 2025. Ahí lo voy a poner más grande para que lo puedan apreciar mejor. ¿No? Nosotros estamos en el 2025, ¿verdad? Es la línea del tiempo referente a cuando Cristo estaba, desde que nació. Disculpe. Entonces, ¿cómo funciona entonces, profesora? Si Cristo nació por acá, entonces, ¿cómo era antes? Antes era al revés. El conteo era de esta manera, los años era uno, aquí era en este caso dos, aquí iba tres, y así, sucesivamente. Ah, profesora, ¿era inverso? Sí, es inverso. Hasta aquí, que supuestamente la aparición del hombre se dio en la antigüedad hace 12.000 años. ¿Ven? Hace 12.000 años. Entonces, a partir de aquí del cero, cuando se da lo que es el nacimiento de Cristo, comienza el conteo. ¿Se me entendió? Cuando digo el nacimiento de Cristo, aquí está, miren. ¿Ven? Aquí lo pueden apreciar mucho mejor. ¿Ven? ¿Se me logró entender este pequeño conteo de tiempo? A ver, Crismari, Eduardo, Giorgio, Nel, Mariana. Sí, profesora. Ya, perfecto. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, cuando nace Cristo, se marca en cero el conteo, ¿ok? Y de ahí vuelve a comenzar un nuevo conteo. Entonces, aquí en el texto, como ustedes pueden ver, dice, para los Andes la ocupación territorial se dieron entre los 10.000 y 5.000 años antes de Cristo. Aquí, cuando es del cero, para la izquierda, el que está de color verde, se le agrega lo que es un A.C. ¿Ok? A.C. Profesora, ¿qué significa eso? Se lee antes, Antes de Cristo. correcto. Muy bien, Crismar. Y aquí, cuando ya estamos en el año del cero para el lado derecho, le colocamos una D con una C. ¿Cómo se lee? ¿Qué decimos? Si aquí es antes de Cristo, ¿aquí cómo será? ¿Después de quién? De Cristo. Correcto, ¿no? Después de Cristo. Muy bien, después de Cristo. Entonces, de esa forma es que se hace el conteo y la lectura referente a, a la línea del tiempo. ¿Bien? ¿Todo claro? Entonces,
Por eso acá dice, para los Andes la ocupación territorial se dieron entre los 10.000 y 5.000. ¿Ven? Está descendiendo, está yendo al contrario. Y a partir del cero ya ahí sí sigue su rumbo, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Qué más nos mencionó? ¿Qué pasó ahí? Se habían dado de manera simultánea en otras zonas. ¿En qué zonas geográficas de? Selva de Brasil, Correcto, ¿no? Zonas geográficas de América del Sur, ¿no? ¿Nosotros en qué continente estamos? Continente. América del Sur, Correcto. Latinoamérica. Exacto, ¿no? En realidad es América todo, ¿no? Pero según su división, nosotros nos encontramos en América del Sur, ¿no? Y como ustedes saben, en el mapa se han podido observar la selva de Brasil y casi por ahí frontera, obviamente, con el río Amazonas y todo ello, con Perú, pues no abarca una gran parte de selva, ¿no? Selva. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos llanos venezolanos también del país de Venezuela a través de una oleada paralela de ocupación continental, ¿no? Está hablando de las zonas geográficas, porque antes no estaba dividido todavía, ¿no? Como actualmente está dividido por países, por naciones, ¿no? Antes, hasta hasta después de Cristo todavía no había una división exacta. Ya después de las guerras, luchas entre territorios, ya recién comenzaron a dividir las zonas geográficas de cada país. ¿Ven? Entonces, ¿qué más nos dice aquí? Tras miles de años de recorrido errante, las bandas, cuando menciona bandas, está refiriendo a las personas que son pequeños grupos de hombres. Mira, tras miles de años de recorrido de los pequeños grupos de hombres, que por el 12.000, miren, 12.000 años antes de Cristo, llegaron a estas tierras, encontraron una flora y fauna muy diferente a la actual. Obviamente, ¿no? Han pasado muchos años. Y ahí pues todavía no había lo que era contaminación, ¿no? No había contaminación. Entonces, ¿qué encontraron? ¿Qué especies encontraron? Encontraron animales con el megaterio que tenemos aquí, perezoso gigante. ¿No? ¿Han visto la película de la Era del Hielo? ¿De casualidad? Sí, mis. Sí, profesora. Ya, entonces cuando mencionabas al perezoso ya ustedes conocen, ¿no? Ahí tenemos al personaje de Sid. Al tigre dientes de sable tenemos ahí a Diego, ¿no? A Diego, el personaje ahí de la Era del Hielo. Tenemos a los ciervos, tenemos aquí a los caballos, los mastodontes, y se convirtieron en el alimento principal de la nueva población andina, ¿no? Obviamente cazaban, ¿no? Cazaban para poder comer. Como aquí observan unas imágenes, estas imágenes fueron retratados en rocas, ¿ya? Rocas, las imágenes. Mis también la película de los Crocs que eran como tipo cavernícolas y se tenían una cueva y primero cazaban y se metían a su cueva para dormir. Claro, ¿no? Correcto, ¿no? Películas, bastantes películas y también dibujos animados, pues han hecho lo que es una retroalimentación de cómo eran los hombres en aquella época, ¿no? ¿Qué más tenemos? Obviamente pasamos aquí justo lo que había leído su compañero Eduardo, que la caza de estos alimentos les permitían vivir en los Andes durante miles de años, ¿no? Obviamente la alimentación indispensable, ¿no? El alimentarse. Pero pregunto yo, ¿la alimentación en ese entonces era casi igual con lo que nos alimentamos ahora? A ver. No, mis. No, profesora. No, ¿verdad? Todo es totalmente diferente, ¿no? Ellos han vivido miles de años. Nosotros, ¿hasta qué edad llegaremos? 60, 70, exagerando, ¿no? Entonces, ahí se ve también lo que es el hábito alimenticio de aquella época y obviamente de la actualidad. Bien, entonces, se mencionó también lo que son sus herramientas, que eran muy rudimentarias y elementales, ¿no? ¿En qué consideraban sus herramientas? Aquí lo especifica. Eran toscas,
puntas de piedra, anzuelo de hueso y hachas de piedra, ¿no? La piedra fundamental para la caza de los animales. Entonces, aquí tenemos la última parte. A ver, Lionel, continúa con la lectura, Lionel. Hacia el 10.000 antes de Cristo, el territorio andino peruano ya había sido ocupado principalmente en las zonas comprendidas entre el Callejón de Huaylas y la cuenca del lago Titicaca en la sierra y Moquegua y Piura en la costa. En aquel tiempo los desiertos costeños eran escasos. Existían bosques húmedos llenos de fauna silvestre. La diversa climática y biológica permitió al hombre arcaico recolectar miembros de las familias, incluidos los niños, participaban en la recolección de alimentos, abandonada hasta que el alimento de la zona se terminara. Una vez recolectado todos los alimentos posibles y tras haber cazado a los animales de la zona, procedía a trasladarse a otro sitio que les siga permitiendo la Permitiéndola. Sigue, te falta la otra ficha, Lionel. Lionel, ¿no tienes la ficha a la mano? Tenemos ahí la última parte. supervivencia. Durante este periodo arcaico, los hombres andinos solo vivían de la caza y recolección. Era trashumanante y se albergaban temporalmente en cuevas rocosas. Bien, muy bien, gracias, Lionel, por la lectura. Miren, aquí en este último párrafo ya se ha observado lo que es el territorio andino referente al Perú, ¿no? ¿Qué se menciona aquí? Que ya había sido ocupado, sobre todo el callejón de Huaylas y la cuenca del lago Titicaca en la sierra. Y entre Moquegua y Piura en la costa. ¿Qué pasó? En esos tiempos, los desiertos costeños eran escasos. ¿Por qué? Porque existían bosques húmedos llenos de fauna silvestre, miren, antes. Los desiertos costeños eran escasos, disculpen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no había bastante desierto, ¿no? Según la investigación se menciona que existían bosques húmedos llenos de fauna silvestre. ¿Ven? La diversidad climática y biológica permitió al hombre arcaico recolectar los frutos que la naturaleza le ofrecía, ¿no? Obviamente la misma naturaleza te ofrece diversidad en cantidad en lo que es frutos, ¿no? Tal como afirman los investigadores, todos los miembros de la familia, incluidos los niños, participaban en la recolección de alimentos, ¿no? Toda la familia, agrupados juntos, protegiéndose del clima y de los animales, ¿no? Lo mismo que sucede en la película de la Era del Hielo, ¿no? Eran los dientes de sable con la familia de los humanos, ¿no? ¿Recuerdan cuando comenzó primero? Obviamente, los hombres en aquella época pues utilizaban las pieles de los animales, ¿verdad? Sus pieles para poder abrigarse, para poder hacer su ropa, sus camas, etcétera, ¿no? Porque esa piel, no sé si ustedes habrán experimentado tener la piel quizás de una ovejita, quizás, ¿no? Es un cuero bien duro y te abriga bastante. Entonces, gracias a ello, gracias a la piel que le quitaban de los animales, sí, ellos pudieron soportar lo que es el frío, abrigarse, hacer sus ropas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la vicuña, un animalito de los Andes, la vicuña que aparece en el escudo, ¿no? Representando la fauna silvestre de los animales, ¿no? La vicuña, su pelaje, su lana, de ello hacen vestimentas, hacen ropas actualmente, ¿no? ¿Cuánto cuesta eso? Eso cuesta miles de dólares, ¿ven? Porque su pelaje es bien fino, ¿no? Entonces,
A eso se refiere cuando ellos pues podían vivir protegiéndose del clima y de los animales, ¿no? Los hombres de esta época, bueno, en este caso todavía habitaban en lo que es en cuevas, ¿no? En cuevas. ¿Dónde habitaban? Ellos habitaban en cuevas todavía, ¿no? Una vez que ellos recolectaban todos los alimentos y pasaron lo que es la caza de los animales, ¿no? Procedían a trasladarse aquí a otros sitios, ¿no? Que le permitía sobrevivir. ¿Qué es lo que pasaba? A ver, les cuento. Las estaciones del año, ¿sí? No es igual, ¿no? En todos los lugares. ¿Me han dado cuenta? No es igual. Bien. Por ejemplo, a ver, Lima actualmente, de casualidad, ¿ya habrá salido el sol? Los que están en Lima, ya habrá salido el solcito ahí a calentar en estas semanas. A ver, ¿qué me dicen los que son de Lima? Mi sigue un poquito nublado, pero está como tipo saliendo un poquito el sol. Ya, muy bien, salió un poquito, salió un poquito. Les cuento, en Nazca el sol está fuerte. ¿Ven? A pesar de estar en una temporada de invierno, en Nazca está haciendo un calor un poquito fuerte todavía. No tan fuerte, fuerte, pero hace su sol. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hacían los hombres para poder sobrevivir? Se trasladaban de un lugar a otro encontrando estaciones cálidas para no pasar el frío. ¿Ven? Entonces, eso es lo que ellos hacían. Entonces, durante este periodo, los hombres andinos solo vivían de la caza, la recolección y pues albergaban temporalmente cuevas y abrigos. ¿Bien? Ahora sí, explicando el tema, pregunto yo, ¿cuál fue la dieta alimenticia de los primeros peruanos? ¿Cuál fue? A ver, ¿quién me lo dice? Lo hemos resaltado. ¿Cuál fue la dieta alimenticia de los primeros peruanos? A ver, ¿cuál fue la dieta alimenticia del... Los ciervos, mm, Ya, pero perezoso gigante, tigre de dientes de sable, ciervos, caballos y mastodontes. claro, correcto. Y en general, ¿cómo se llaman todos ellos? ¿Qué son ellos? La Animales, mejor, ¿verdad? Animales. Correcto, ¿no? Fueron los animales. La dieta alimenticia de los primeros peruanos fue, en este caso, fueron los animales. Pregunto, ¿solo los animales? ¿Y qué más? ¿Los animales y qué? ¿Y la recolección de qué? ¿Qué es lo que recolectaban todos ellos juntos en familia con sus hijos? Toscas, puntas de piedra, anzuelos de No, en hueso este y caso hachas de estamos, piedra. en este caso estamos hablando de cómo se alimentaba, ¿no? ¿Qué es lo que recolectaban? Recuerden que lo dije, lo recolectaban porque la fauna silvestre había en gran variedad y ellos lo hacían junto con sus hijos. A ver, recuerden qué es lo que recolectaban. Frutos. Frutas, profesora. Correcto, muy bien, Leonel, bien, Crismare. Y la recolección de frutos. Bien, frutos. Bien, comiencen a escribir ahí. Estamos hablando, la dieta alimenticia de los primeros peruanos fueron los animales y la recolección de frutos, ¿no? Si estamos hablando netamente de la alimentación. Bien, terminen de escribir para poder continuar.
Ya terminé, profesor. Bien, Chris Mari, me van avisando los demás. Angélica, Eduardo, yo. Ya, Miss. Ya, bien. Leonel, Mariana, me van Ya avisando. terminé, profesora. Ah, perfecto, Eduardo. Bien, avísenme. Bien, Leonel. Listo, vamos a continuar. Sí, continuamos. Decimos, ¿cómo era la costa en ese tiempo? ¿Cómo era la costa? A ver, existía bastante arena, como se menciona. Bien, Angélica. ¿Recuerdan? Según el texto que habíamos dicho, miren, lo hemos resaltado todavía. ¿Cómo era la costa? La costa era pura tierra y, y tenía cerros grandes así de tierra, profesora, con rocas ahí metidas. Ya. Pero según el texto, lean esta parte que dice, en aquel tiempo los desiertos costeños eran escasos. Les expliqué, existían bosques húmedos llenos de fauna silvestre. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿No ven lo que les dije, no? Actualmente la costa está lleno de desierto, ¿verdad? Todo harina la costa. Pero antes no era así. ¿Cómo era? ¿Qué existían? A ver, ya lo leí. ¿Quién lo dice? ¿Qué existían? Bosques húmedos y llenos de fauna silvestre. Correcto. Ahí tienen la respuesta a la pregunta número 2. Entonces, coloquen ahí cómo eran la costa, en este caso la costa, en ese tiempo, ahí coloquen. En ese tiempo, la costa, ¿cómo era? A ver, dícteme, la costa, ¿qué tenía o qué existía? Tenía fauna Bosques silvestre. húmedos, fauna Los silvestre. desiertos costeños eran escasos. Correcto, ¿no? En ese tiempo la costa tenía fauna silvestre. ¿Qué más? Bosques húmedos, miren, nos olvidaron del bosque. Bosques húmedos, bosques húmedos, aquí, bosques húmedos y una escasa, ¿no? Lo que justo ustedes han mencionado, ¿no? Y una escasa, por aquí. Y poco, vamos a colocarlo ahí. Y poca parte de un desierto, ¿no? Era totalmente diferente a cómo estamos actualmente, ¿no? Porque miren, en la arena, arena, en el desierto, la planta que puede sobrevivir sin tener bastante agua constantemente es el guarango, ¿no? Actualmente, obviamente, ¿no? Pero antes se menciona que existían bastante lo que es la fauna silvestre, tenían bosques húmedos y tenía poca parte de un desierto, ¿no? Era muy poco. Sí, terminen, van avanzando, van copiando. Ya terminé, profesora. Bien, Eduardo. Vamos, terminen, me van avisando, terminen para poder continuar con la pregunta número 3.
Ya terminé, profesor. Muy bien. Listo, vamos a continuar. Decimos, ¿cómo se organizaban los hombres para sobrevivir en ese tiempo? ¿Recuerdan cómo se organizaban? Viajaban de un lado a otro. Correcto, ¿no? Se organizaban viajando de un lado a otro. ¿Qué más? ¿Cómo se organizaban? Aparte de que viajaban. A ver, George, Eduardo, Mariana, Angélica. ¿Cómo más se organizaban los hombres para sobrevivir en ese tiempo? Ya Chris Mari mencionó que se organizaban viajando de un lado a otro, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué utiliza? Sí, Eduardo, te escucho. No, mismo yo confundí. Ya. ¿Cómo se organizaba? A ver, ot- otra forma. Otra forma de organización. A ver, Angélica, Mariana, Eduardo. Respecto a lo que a la. ¿Todos los hombres ir juntos? Claro, sí, sí, coloquemos ahí, ¿no? En este caso, la unión en las actividades, ¿no? Vamos a colocar ahí, en las actividades, ¿no? Cuando ya decimos actividades, nos referimos cuando viajaban, cuando recolectaban, cuando cazaban, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué más se organizaban para poder? Ahí. Y también, y también se organizaban, ¿para qué? Se organizaban con ¿qué hacían para cazar a los animales? ¿Qué es lo que tenían ellos? ¿Cómo se llama eso que ellos tenían con los que ellos cazaban? ¿Cómo se le llama? ¿Picos? Claro, picos y en general los picos, las lanzas, ¿cómo se llama? Anzuelo, puntas de piedra, anzuelo, punta Claro, de ¿no? piedra, anzuelo, ¿Cómo se llaman con las erra? Herramientas. herramienta. Correcto. Terminen de copiar la pregunta número 3 para poder continuar. Ya terminé, profesor. Bien, que muy bien. Ya, bien, vamos a continuar, continuamos, se nos pasa el tiempo, ¿sí? Eduardo, Lionel, si terminaron me avisan, ¿sí? Me van Yo avisando. terminé, profesora. Bien, Eduardo, Todavía no termino. ya vas terminando, sí, termina. Termina así, pasamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4, vamos a hacer mención referente a ¿qué significa que el hombre andino era transhumanamente? A ver. ¿Qué significa? Referente a la lectura. Busquen ahí en la lectura donde hemos encontrado esta definición. A ver, busquen. Mientras Lionel termina, revisen ahí en su lectura. Revisen.
ver, les doy una pista. Justo lo que mencionó Chris Mari en la pregunta número 3. Cuando Chris Mari dijo, se organizaban viajando de un lado a otro. Dentro del texto, ¿sí? Cuando se menciona, ¿qué significa que el hombre andino era transhumante? En este caso, significa, a ver, escriban ahí, vamos a deducirlo. Significa que, ¿de quién estamos hablando? ¿Que él, quién? ¿De qué es el título? ¿De quién hemos hablado? Significa que él, Del hombre de los Andes. correcto, ¿no? Que el hombre, muy bien, Krishnari, que el hombre andino, ¿no? Realizaba justo lo que Krishnari mencionó, ¿no? Realizaba movimientos estacionales, ¿no? Lo que yo les expliqué, ¿recuerdan? Hacían esos movimientos estacionales, ¿no? Para poder, obviamente, establecerse en lugares más cálidos, ¿no? Y no pasar tanto frío, ¿no? Pregunto, ¿se movilizaban solitos o también llevaban a sus rebaños? Llevaban a sus Solitos, mis. rebaños. Llevaban a sus rebaños, ¿sí? ¿Por qué? ¿De qué iban a sobrevivir si se movían de un lugar a otro? ¿Ven? Y entre ellos, obviamente, se cuidaban porque era muy peligroso, ¿no? Ya de que podían encontrarse, no sé, a un Diego en su camino, se pudieron haber encontrado, por ejemplo, ¿no? Porque en la película, si ustedes han visto la película de Era el Hielo, pues los dientes de sable, pues no andan solitos, ¿no? Andan en manadas, en grupos. Bien. Entonces, Andan con niños y su familia. claro, ¿no? Andan siempre juntos, ¿no? La manada, como le dicen, ¿no? La manada, el grupo. Entonces, escriban ahí. Significa que el hombre andino realizaba movimientos estacionales con sus rebaños, ¿sí? Con sus rebaños entre diferentes zonas, ¿ok? Entre diferentes zonas. Justo lo que está en el texto, ecológicas, entre diferentes zonas ecológicas, adaptándose, adaptándose a lo que es a las variaciones climáticas, ¿no? A las variaciones climáticas. Bien, terminen y estamos finalizando lo que es la pregunta. Me van avisando, hemos mencionado de por qué, qué significa que el hombre andino era transgénero, ¿eh? Porque es cuando el hombre andino realiza los movimientos estacionales, ¿no? Se mueven con sus rebaños, con su grupo, con sus manadas a diferentes zonas ecológicas. Bien, van terminando, van terminando. Ya terminé, profesora. Bien, Eduardo. Eduardo, puedes ir avanzando, ¿sí? Yo también. Bien, Chris Mari, Eduardo con Chris Mari pueden avanzar la siguiente ficha, ¿sí? Tienen 10 minutos. ¿Qué me dice la siguiente ficha? Imagina y dibuja a hombres de esa época. Bien, comiencen con el dibujo. Chris Mari, Eduardo, que ya han terminado. Ahora imagínense cómo es. Imagínense y realizan lo que es el dibujo. Profesora, así como Tarzán, ¿o qué?
Imaginación, Chris Marie. Si tú crees que eran como Tarzán, ya, pues eran como Tarzán. Imagínate cómo era. Por eso dice, imagina y dibuja a hombres de esa época. Pero imagínate cómo eran. Si justo yo comenté, ¿te acuerdas? Que se vestían con las pieles de los animales. Te puedes guiar quizás por algunos dibujos que has visto, ¿no? Porque yo mencioné uno, un dibujo, y Eduardo también mencionó otro dibujo, ¿no? Cómo era. Por ejemplo, no sé si habrán visto ¿cómo se llama? Los Picapiedra. Sí, Sí, mis, ahí profesora. todavía estaban los dinosaurios. Claro, ¿no? Es una adaptación, obviamente, el dibujo, ¿no? Con la actualidad y todo, pero en su mayoría lo que ellos utilizan, la casa donde viven, ¿no? Se adapta a cómo eran en aquel entonces, ¿no? Entonces, imagínense, Y ¿ve? la ropa, profesora. Claro, ¿no? La ropa también se dan cuenta, ya, imagínense ustedes. Bien, los demás, si han terminado, Lionel. Yo, Mariana, Angélica, comiencen con el dibujo. Vamos comenzando. Y me lo van mostrando conforme van avanzando. Bien, terminen de copiar y comiencen con el dibujo. Vamos, Crismar, imagínate cómo era. Diseñale su ropa ahí con las pieles de los animales. Mi profesora no sé cómo dibujarla. Ya, espera tu creatividad, Crismar, con calma. Mira, ¿sí? Tómate tu tiempo, no estés haciendo nada. Vamos, sí, avancen con el dibujo, avancen con terminando de copiar las preguntas, ¿sí? Mis, yo tampoco sé cómo dibujarlo. Uy, ¿cómo podrían dibujarlo? Ya, algo mucho más fácil. Ustedes me han mencionado un dibujo, Eduardo, que no me recuerdo el nombre, pero sí lo he visto. Los crot, Claro, ¿no? Ahí se ve, ¿no? La imagen de un hombre, ¿no? Bueno, de toda su familia, ¿no? En los Picapiedra, ahí también tienen una Mis, respuesta. todavía no termino de copiar las redes. Ahí mis, está. entonces lo hacemos medio picapiedra y medio crocs. Ya. Ya terminé. ¿Puede pasar a 4? No copian. Este es el 4, Lionel. Aquí está el 4. Aquí está. Entonces, claro, combínenlo, ¿sí? Combínenlo, pueden realizar. Si alguien quiere dibujar a Bodoque de la Era del Hielo, lo pueden dibujar a su papá, ¿no? Aunque si se trata de dibujos, creo que se le hace un poco más fácil dibujar referente a lo de los picapiedra, ¿no? Las características referente a ello, ¿no? Entonces, comiencen con el dibujo. Es como otra persona, la única diferencia pues es que ellos no tenían ropa, no tenían zapatos, no tenían falda,
chompas, abrigos, chalinas, ¿no? Solo tenían pieles. ¿Ven? Entonces, realicen ese dibujo, ¿sí? Realicen, vamos, van avanzando. El dibujo más la actividad, al final tienen una actividad al final de la ficha. Al final se menciona que tienen, pero un momento, Leonel, voy a bajar para poder indicar. Crea una historia fantástica, ¿ok? Creen una historia referente a lo que han leído, ¿no? ¿Por qué fantástica? Ustedes pueden mencionar, tal vez dentro de la historia, ¿no? Algún acontecimiento que ellos hayan tenido cuando se hayan trasladado, ¿no? Por ejemplo, yo doy una idea, ¿no? ¿Recuerdan cuando decimos que ellos se trasladaban de un lugar a otro para poder adaptarse a la variación de los climas, ¿no? De los climas. ¿Ven? Entonces ustedes pueden crear una historia donde en el transcurso de esa caminata ellos han podido, no sé, quizás encontrar con los dientes de sable, han peleado, han luchado y han salido victoriosos, quizás hubo una pérdida, etc. ¿No? Ustedes van a crear una historia referente a lo que han leído. ¿Sí? En pocas palabras van a hacer un cuento, ¿no? De una pequeña historia referente de lo que han leído. Ahora sí voy a ver la imaginación que tienen ustedes referente a lo que se ha leído. ¿Bien? Lionel, ¿terminaste? Ahora sí, Lionel. Sí, Miss. Ya, perfecto. Entonces, vamos a finalizar la clase del día de hoy. Espero en sus tareas, en el grupo de WhatsApp, la imagen que han dibujado y la creación de una historia fantástica. Bien, entonces de esa forma finalizamos. Voy a tomar asistencia. Ok, Miss, chao. ¿No? Tomo asistencia. Hacerles recordar, por favor, que envíen sus actividades, ¿sí? Porque ya estamos finalizando. Vamos a finalizar. Solo faltan unas semanas para finalizar lo que es el segundo bimestre. Por favor, hay muchos que Profesora, mañana mando la tarea que hicieron ayer, que no he podido estar en la clase, que he tenido que ir al médico. ya, Cris Mari lo envía, solo agrégale tema 7 curso o curso, en este caso, en ortografía, ¿sí? ¿Dónde bien? Vamos a finalizar. Ok, profesora. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, Miss. Hasta luego, profesora. Cuídese. Chao, Miss.